momento de hacer algo. Vamos a orar. El día de hoy pedir que nuestro Dios nos hable y nos transforme, nos haga diferentes. Oremos. Señor nuestro, gracias por poder hoy reunirnos en tu nombre, poder alabarte, poder como familia espiritual apoyarnos unos a otros. Señor, te ruego que tú sigas obrando sobrenaturalmente en medio de las necesidades de cada uno, de las personas que están aquí. Tú eres sabio, poderoso y cercano, y conoces esas necesidades. Te las entregamos en este momento. Y también te pedimos que durante estas semanas de este tema, pero siempre, tú nos ayudes por tu gracia y por quien eres tú a ser personas diferentes. Somos hijos tuyos, por lo tanto debemos ser diferentes. Debemos reflejar esas características de la nueva familia a la cual pertenecemos. Pero Señor, no es fácil en un mundo como el de hoy. Rogamos que frente a las presiones del diario vivir, tú nos permitas tomar las decisiones que muestran al mundo que somos diferentes adentro, no tanto afuera, sino adentro de nuestro corazón. Señor, que en nuestras vidas, en nuestra práctica diaria, solamente quede lo que es tu voluntad. En tu nombre oramos. Amén. Estamos en una serie sobre la carta de Primera de Pedro, lo cual les animo durante la semana a leerla toda. Pues son solo 5 capítulos, lo podemos leer e ir profundizando, y el Señor nos va hablando además de lo que nos habla en el día de hoy en la reflexión. Hace 8 días introducíamos este tema de ser diferentes y veíamos que somos fundamentalmente el primer verso de la carta del apóstol Pedro, la primera carta, habla de que nosotros somos extranjeros, estamos de paso aquí. Y para enfrentar las pruebas que vienen a cada creyente, pues es importante reconocer eso, que es que este no es nuestro hogar. Eso nos ayuda a tener una perspectiva diferente en medio de las dificultades. Estamos de paso y las pruebas pues van a, en primer lugar, a probar nuestra fe. ¿Qué tipo de fe tenemos? Si es una fe más bien como heredada, una fe escasa, una fe condicional, una fe que dice creemos pero si nos va bien. Las pruebas hacen eso. Y veíamos en 1 Pedro 1, 6 al 7 esto, dice: esto es para ustedes motivo de alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Está hablando a creyentes. El oro, la razón de por qué son las pruebas, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, se acrisola por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. ¿Cómo Dios usa las pruebas? Pues nos usa para revelar y para madurar nuestra fe, para que tengamos una fe diferente. En nuestro medio, la mayoría del colombiano dice: sí, yo tengo fe. Pero es que como creyentes nosotros tenemos una fe diferente, una fe que se profundiza, que madura aún en medio de las pruebas, por eso es diferente. Y también una fe que no nos aleja de Dios cuando estamos en dificultades, sino al contrario, nos acerca más a Él. Por eso el creyente tiene una fe diferente. Hoy vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con la diferencia, es decir, que nuestro Dios nos hace y nos llama a tener valores diferentes en una cultura corrupta. Tú y yo somos llamados a tener valores diferentes. Vamos a leer 1 de Pedro 1 del 13 al 17 y vamos a hacer algo diferente porque este pasaje es central en nuestra reflexión del día de hoy. Les invito a que se pongan en pie, vamos a leerlos todos en una voz, está en las pantallas o está en sus materiales, en sus bosquejos. Vamos a leerlo con
reverencia, con entendimiento, para que el Señor nos siga hablando. Dice en esta versión, una versión internacional, así: por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Amén. Amén. Tomemos asiento. Este pasaje que vuelve y afirma las verdades de hace 8 días, también nos está indicando otra cosa. Quizás uno de los principales deseos que tiene el ser humano en nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza pecaminosa, es querer encajar en el mundo. ¿Cierto? Queremos como estar en el mundo, pero y encajar y seguir pues la corriente de todos. Nos cuesta trabajo ser diferentes. Nos da temor. Inclusive a veces decimos, no, es que nosotros debemos ser cristianos normales. No es posible ser un cristiano normal. El cristiano es llamado, dice aquí, no, pues tienen que ser diferentes. No como todo el mundo actúa. Además, hay una tremenda presión en el día de hoy a lo que desde el punto de vista del pensamiento se llama ser normales. Hay una tremenda presión, pero el mundo como que no se ha dado cuenta cuáles son sus medidas para indicar la normalidad. Todo el mundo quiere ser, en este mundo todo el mundo dice quiere ser normal. El problema es que la normalidad, ¿qué es la normalidad? ¿Cómo vemos a este mundo que es normal? ¿Cómo la está haciendo este mundo en medio de su normalidad? Yo lo que veo, a lo que el mundo le llama normalidad, es el temor. Al mundo le llama la mentira normal. Al mundo le llama la corrupción normal. Al divorcio es normal. El sexo prematrimonial es normal. El estrés es normal. La ansiedad es normal. No se disfruta el trabajo y eso es normal en el día de hoy. Por lo tanto, a veces no entendemos la perspectiva, esa presión que el mundo tiene para que nosotros seamos, entre comillas, normales, como todo el mundo. ¿Pero qué es eso que el mundo llama normalidad? Con razón el Señor Jesús, hablando de la vida cristiana, dice, bueno, es que como cristiano tenemos que escoger. Hay dos caminos, el Señor lo ilustraba. El camino ancho y el camino estrecho. Como cristianos el problema está en querer seguir, pues sigamos el camino ancho. No. ¿A dónde lleva el camino ancho según lo que dice el Señor? ¿A dónde lleva? A la perdición, a las dificultades, a la ruptura de relaciones, al sinsentido, eso es. Pero el camino estrecho, y es estrecho porque no es fácil, porque no todo el mundo lo sigue, porque es un camino diferente. Este mundo prefiere y nos anima, pero sigan el camino, pues el de todo el mundo, el ancho. Pero la vida cristiana es un llamado a ser diferente. La palabra aquí que utiliza el apóstol Pedro para hablar de ese tema de la diferencia es la palabra santo, que en gran sentido profundo significa ser totalmente diferente. Vamos a hoy hablar de que tenemos que tener esos valores en un mundo que no es santo,
nosotros sí somos llamados a ser santos. En 8 días, a propósito, vamos a hablar de cuál es el llamado que el Señor hace a los cristianos en un mundo de tanta oscuridad. ¿Cuál es nuestro papel ahí? Eso en 8 días. Para continuar, aquí sí es importante que seamos conscientes, y si tienes un vecino al lado o atrás, aprovechemos hoy y le digas: oye, ¿cómo estás de diferente en el día de hoy? A ver, díganlo, anímense. ¿Cómo estás de diferente? Te noto diferente, qué maravilla, qué cumplido es eso. ¿Saben por qué dije esto? Porque es que en el día de hoy, aún en el pensamiento de la iglesia, dentro de la iglesia, la gente dice: un momentito, yo no soy ningún santo. Es lo que yo escucho. ¿Cierto? No, pero es que yo no sé. A ver. Pues lo que yo entiendo, según esta carta, y no solamente de eso, sino lo que el apóstol Pablo dice en Efesios y todo el Antiguo Testamento, un momentico, no, es que el pueblo del Señor es santo. ¿Cómo así? Porque en el día de hoy el problema, no somos cristianos diferentes, porque nos hemos comido el cuento de que eso de ser santo es algo que es una ilusión de algunos de pronto. El Señor les da una gracia especial y no es así. El mensaje de hoy es un mensaje para los que no somos perfectos. Tranquilos. La santidad es un mensaje para el que no es perfecto. Ahora, si usted es perfecto, entonces sí, hermana, le invito a que, bueno, tal vez por solidaridad se quede aquí, porque si es perfecto, pues este mensaje no se aplica. Porque espero, se han dado cuenta que, mejor dicho, ni el pastor es perfecto. Los que viven al lado mío y trabajan al lado mío dicen: uy, sí, claro, no es perfecto. Y sí, es así. Y pensaba un poco reflexionando algunos ejemplos de mi imperfección. Hay muchos. Pero hay algo que me caracteriza, quien me conoce bien en mi familia, saben que uno de los cambios que yo tuve como cristiano no fue necesariamente no ser grosero, porque nunca he sido una persona grosera. Nunca. Pregúntale a mi mamá. Me machucaba, me daba patada. Para mí, a mí es como una inhibición. O sea, el ser cristiano, eso no. ¿Cierto? A mí no me sale, aún en el momento de peleas o algo así, no me sale. Pero hay ocasiones que de todas formas se sale. ¿Cierto? Me acuerdo dirán: uy, pues el pastor ya. Me acuerdo claramente 2 o 3 ocasiones en mi vida en que se me han salido groserías. Imagínense, me la acuerdo bien. Una de esas fue viviendo en Medellín, estudiando en el seminario, imagínense. Estudiando en el seminario y para servir al Señor en la iglesia. Resulta que nosotros vivíamos en un apartamento chiquito y eso no tenía closet. Y teníamos un trasteo y tenía 2 cuartos. En uno de los cuartos, pues eso estaba lleno de cajas y nosotros colocamos, para tratar de acomodar, es una repisa alta, una repisa de madera que atravesaba así toda de pared a pared. Entonces pusimos todas las cajas ahí, pero el camello era cada vez que estábamos recién casados, entonces cada vez que, vamos, ¿sabe qué? Nos regalaron una ollita de esto, entonces vaya. Consuelo, mientras yo estudiaba, Consuelo trabajaba. Entonces un día que estaba, yo preparaba la comida. ¡Qué santidad! Yo hacía los alimentos y todo eso, le tenía, pregúntenle, le tenía la comida calientica y todo eso cuando llegaba ella por la noche. Entonces, en medio de ese juicio de tanta santidad, una olla que me faltaba, dije: bueno, vamos a sacarla de donde están las cajas. Cuando cogí una escalera, que teníamos ahí, presté una escalera, la cosa estaba por allá atrás, y entonces
cuando saqué la olla, pues eso que hace un movimiento inadecuado y me fui de para atrás con la caja, eso se fueron las ollas, fue una caída aparatosa que he tirado en el piso. En medio de la caída dije una tremenda palabrota. Yo creo que es la que genera todas las vulgaridades, esa la dije. No se las voy a decir, pero es es una no es pequeñita, es la grande, la grandotota. Me caí de para atrás y me cayeron las cajas encima. Fortunadamente no pasó a mayores. Claro, sí que he tirado con el piso. Pregúntele a Consuelo, cuando ella llega, yo tenía el pie, yo estaba ahí acostado con el pie hinchado. Bueno, no pasó de luxación de segundo grado, pero estaba ahí. Y yo dije, después pensaba, ¿se imaginan que yo me hubiera caído? Pues me caí como me caí para atrás, pero en tantas de esas caídas, uno, ¿sí o no? Una de esas caídas son peligrosas y mucha gente se ha matado así. Muchas. Yo pensaba y me reía, dice, Señor, gracias a Dios, porque qué tal que después de semejante palabrota, ¡pum!, a la presencia del Señor, la última palabra sobre esta tierra, la última palabra sobre esta tierra, y el Señor, gracias a Dios, me ha dado la oportunidad de seguir adelante. Cuando le comentaba eso a algunos de mis compañeros del seminario, me decían, bueno, pero tampoco se ve tan duro, porque pues en una situación así, es normal. Ese es el problema del creyente del día de hoy. No es normal. Es decir, que luchamos por construir un comportamiento exterior que luzca cristiano, pero por dentro tenemos grandes dificultades para ser transformados. Volvamos nuevamente a 1 de Pedro 1:14-16. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. O sea, eso debe ser de antes. Más bien sean ustedes, ¿qué? Santos. Cuando estén en la iglesia, ¿qué dice ahí? En todo lo que hagan. Como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, eso viene de Levítico y bueno, de todo el Pentateuco. Sean santos porque yo soy santo. La iglesia en el día de hoy se le ha olvidado proclamar que el llamado fundamental del Señor al creyente no es un llamado a ser feliz. Eso en el día de hoy en las iglesias dicen, no, el Señor nos llama a ser felices, prósperos, ricos. En el Señor hay bendición, sí. Todos hemos experimentado bendiciones de prosperidad del Señor, pero ese no es el llamado. El llamado del Señor no es sean felices, sean prósperos. El llamado fundamental es a ser santo, elevado. El problema de la teología de la felicidad, porque es que ahora todo el mundo se metió con la teología de la felicidad. El Señor te hace feliz, ¿no? El Señor nos hace santos. Feliz es otra cosa, pero santos está en primer lugar. Es una teología que nos debilita mucho en nuestra vida espiritual. Porque quien vive bajo la teología de que el Señor nos llama fundamentalmente a ser felices, siempre se justifica y nos autojustificamos. Es que como pues yo no soy feliz en el matrimonio, entonces puedo tener mis aventurillas fuera, porque pues es que como a mí no me pagan bien en esa empresa, pues entonces pues yo puedo hacer algunas trampitas pues para sacar alguna ventaja. Nosotros
hay gozo, sí, todo eso, y hemos hablado de eso. Está muy de moda esto, es que yo, sobre todo en los jóvenes y en las parejas, es que yo tengo mis necesidades, ¿no han visto eso? Y él se metió en la iglesia, no, es que uno tiene sus necesidades. El problema de ese tipo de teología es que uno dice, bueno, si tengo mis necesidades, entonces pues si no está, pues yo puedo buscar algunas cositas para ser feliz. ¿Qué es el llamado a ser santo? Uno dice, pues entonces ¿cuál es el llamado a ser santo? Santo no es una palabra muy común en el antiguo Medio Oriente. En todos los pueblos, en todas las culturas, existe la palabra santo. Desde la época de los patriarcas de la Biblia existe la palabra santo, pero no era muy común. La palabra santo significa el que es completamente diferente, el que es otro. El que tiene otra naturaleza. En el antiguo Medio Oriente, todas las religiones decían que sus dioses eran santos. Pero en el pueblo hebreo, esa es la gran diferencia. En el pueblo hebreo decían, no, solo hay un Dios que es completamente diferente a todo lo creado y a la naturaleza del ser humano. Si se dan cuenta, todo el Antiguo Testamento es una explicación, una muestra para decir, nuestro Dios es completamente diferente. Él es el totalmente otro. Por lo tanto, la idolatría era fundamentalmente decir, ¿cómo vamos a adorar a otros dioses que no son diferentes? Y si uno mira todas las cosmologías y cosmogonías de aquella época, pues todos los dioses tenían cosas y partes humanas, y hasta emociones, y hasta tenían pecados y todo esto, pero en el pueblo hebreo y en el pueblo cristiano es claro que nuestro Dios es completamente diferente. Por lo tanto, nosotros, ¿cómo vamos a adorar a un becerro o a una... Bueno, es hecho con manos humanas, porque nuestro Dios es completamente diferente a lo que somos nosotros. La palabra santo, contraria a las otras culturas y religiones de esa misma época, de otras religiones alrededor de la cultura hebrea, aparece como 800 veces en el Antiguo Testamento. La palabra santo inicialmente no tiene un sentido moral. Santo significa es el que es totalmente otro, a todo lo creado, a todo lo que existe, el que piensa, el que actúa totalmente diferente a lo que somos y a lo que vivimos. Es decir, en teoría, si nuestro Dios fuera un Dios vicioso, arbitrario, injusto, falso, que no cumple las promesas, aún podría ser un Dios santo. Pero gracias a Dios que nuestro Dios, por ser totalmente diferente, es un Dios bueno, perfecto, justo, misericordioso, recto en todo lo que hace. De ahí que nuestro Dios es totalmente trascendente. La fe cristiana nos mueve a un mundo totalmente trascendente, no en este mundo. Nuestro Dios es un Dios puro. ¿Saben que pureza no tiene un sentido, por lo menos en el Antiguo Testamento, exclusivamente sexual? Puro, en términos bíblicos, es el que es uno solo. El que no es una cosa así, mañana no. Nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y será siempre. Él es puro, uno solo. En oscuridad
en claridad, Él es uno solo, Él es uno. ¿De dónde el pueblo hebreo entonces aprendió esto? Pues no lo aprendió en ningún libro de teología. Esto de la santidad lo aprendió en su relación con Dios. Dios entonces hizo un pacto con el pueblo de Israel y dijo: ¿ustedes quieren ser mi pueblo? Ahora, nuestro Dios es un buen pedagogo. Él hizo este pacto con el pueblo de Israel después de todo lo que había pasado con Egipto. Entonces, como que Dios le dice al pueblo de Israel: ¿ustedes quieren ser mi pueblo o como los otros? No sé si queremos ser tu pueblo. Entonces yo seré su Dios. Si Él es nuestro Dios, desde ese entonces nos llama a ser totalmente diferentes. Ser santo no es necesariamente cumplir con una serie de normas, porque puede ser que esto nos haga o no sea diferente, pero ser santo sí es tener una conducta diferente. Cuando Dios dice que debamos ser santos, nuestra naturaleza no cambia, seguimos siendo no santos, pero nuestra conducta sí debe cambiar. Debemos ser los mismos en la oscuridad o en la luz. Cuando nos ven o cuando no, o si nos ven, debemos ser iguales. En el día de hoy, el mundo ha perdido esa capacidad de decir la verdad. Es más, algunos filósofos inclusive dicen que la verdad ya no existe. Y creo que cierto es parte de lo que el enemigo quiere hacer. Sin embargo, en el día de hoy, la propuesta para cada cristiano, para cada uno de nosotros, ¿queremos transformar este mundo? Leía acerca del tema de la santidad y me impactó que lo podemos resumir en dos cosas. ¿Quieres transformar este mundo? ¿Ser un cristiano que realmente hace la diferencia? Haz dos cosas. Di siempre la verdad y cumple con tus promesas. Di siempre la verdad. Eso es ser bien diferente. Porque a veces empezamos a decir que ese es santo. Entonces algunos empiezan y dicen: no, pues el santo es no fumar, no bailar. Pues puede ser que esas cosas no sean buenas. ¿Sí? El santo es no ir a cines, el santo, pues no sé. Pero es mucho más que eso. Es que tú siempre vivas una vida de verdad y cumplas con tus promesas. Pero ni siquiera esa es la base. La base de nuestra santidad no es la obligación. Y eso nos hace diferentes a todas las demás religiones. La base de nuestro comportamiento no es la obligación, es el amor, es la respuesta al amor misericordioso de nuestro Dios. Nosotros somos santos porque nuestro Dios nos amó primero con misericordia, es decir, no lo merecíamos. No lo merecíamos. Él tomó la iniciativa en el amor, aunque no lo merecíamos. Y nos sigue amando a pesar de que no siempre le obedecemos. Nos sigue amando. Por eso el Señor, cuando le preguntan al Señor Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Amar a Dios. Y hay otro ahí, que es amar al prójimo.
porque ese es la base de nuestro comportamiento moral, ético, en la base para poder ser diferentes. La base para poder ser diferentes no va a provenir de un código, una serie de reglas, sino de una relación de amor con nuestro Dios. Si no somos santos, tal vez no hemos experimentado, no hemos conocido ese amor. Sí, existe una rectitud ética, una bondad, pero esa bondad parte, o esa rectitud ética parte del amor a Dios. Porque si no, nos convertimos en la caricatura de la santidad. ¿Sabe cuál es la caricatura de la santidad? El legalismo. Y se empezó a decir, aquí en esta iglesia no se hace esto, no se hace esto, no se hace esto. El cristiano no hace esto, no hace. Eso es una caricatura de lo que es ser santo. Santo es aquel que ha experimentado esa misericordia de Dios, ese amor que toma siempre la iniciativa, que continuamente está allí, a pesar de que no respondemos siempre con amor y con santidad, siempre está ese amor. Ese amor nos cambia por dentro a tal punto que sí podemos ser diferentes. Pero es una obra que tiene que hacer el Señor en tu vida o en mi vida. Porque cuando nos hacemos cristianos, nuestra naturaleza humana no cambia. Esa está ahí. Pero ya tenemos algo que sí hace las cosas diferentes. Es la presencia del amor de Cristo por su presencia en cada uno de nosotros. Por eso nuestra conducta cambia, porque nuestro amor es diferente. El cristiano, tú y yo podemos ser santos porque el amor que tenemos es un amor diferente. No es el amor ese como sentimental, como ese amor sentimental que no dura mucho, ¿no? ¿Cierto? Es ese amor que se nace espontáneamente aunque la otra persona no lo merezca. Es ese amor que continúa amando aunque la otra persona no responda a ese amor. Es el amor que yo hago el bien a la otra persona aunque no necesariamente lo merezca. Es básicamente morir a amar como a nosotros nos gustaría para amar como Dios nos ama. Ser santos implica morir a lo que, como dice la canción, a mi manera. Es que queremos vivir la vida a nuestra manera y relacionarnos con las personas a nuestra manera. Ser santo, porque como Dios nos amó de una manera totalmente diferente, implica que yo voy a amar al mundo, a las personas, en mis relaciones, en todo lo que hago, en todo lo que soy, de una forma totalmente diferente. Algunos creo que han escuchado que la palabra santo significa estar apartado, ser apartado. Sí, es parte de eso, pero es que apartarse no es suficiente. Ser apartado para un uso especial, eso también significa. Pero en profundidad, ser santo es amar al otro, amar a este mundo, amar a nuestro Dios como Él nos ama. Por eso podemos ser santos. Santos en todo lo que haces. No a tu manera, sino a la manera de Dios. Por eso, tal vez la idolatría mayor
que hay en el día de hoy en la iglesia es el Dios comodidad. Todo el mundo quiere que se hagan las cosas de acuerdo como uno quiere, como me es más cómodo. El amor de Dios no es un amor cómodo, es un amor sacrificial. Un amor que no arranca porque la otra persona sea digna de ser amada. Un amor que se mantiene no porque la otra persona me responda a mi amor. Una persona que ese amor me perfecciona al otro, no porque necesariamente sea a mi manera, sino porque lo comparto ante él. Primera de Pedro 1:14, otra vez lo digo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Ser santo implica morir a nuestra forma, como queremos que se hagan las cosas, como queremos que nos amen, como queremos que el mundo funcione, como queremos que la iglesia sea. Es expresar ese amor que el Señor nos ha dado a nosotros. El enemigo es muy sutil frente a la forma como nos tienta a ti y a mí frente a la idolatría o a hacer otras cosas. Fíjense, yo creo que a ninguno de nosotros el diablo nos tienta así, que se le aparezca el diablo con cachos y todo eso, o se les aparece a ustedes y les dice, mire, adórenme a mí. Pues el diablo, bueno, no es tan, él es mucho más sutil, y tampoco dice, adórenme a mí, y empieza a sacrificar pollos en el garaje de su casa o algo así. No, por cosas no. Él hace lo mismo que hizo desde el comienzo en Génesis, cuando le dijo a Adán y Eva, ¿realmente Dios dijo eso? Esa es una tentación que se ha metido. Por eso la palabra debe ser central. Ahí es donde profundo. ¿Realmente Dios dijo eso? Por eso en el día de hoy, en la iglesia, ¿realmente Dios dijo que ustedes deben ser santos? ¿Realmente es cierto que un cristiano puede ser verdaderamente santo? ¿Sí ven? Esa sí que es la herramienta del enemigo. Y la usa en todo nuestro comportamiento, en todo. Empieza por la santidad. ¿Realmente, usted sí realmente es santo? ¿Cuál es la primera respuesta que por tentación viene? No, pero hay otros peores. Esa es la justificación. La pregunta y empieza con cosas bien prácticas. ¿Realmente que una mujer pueda esperar a tener relaciones sexuales hasta el matrimonio? ¿Realmente Dios dice eso? ¿Realmente usted cree o realmente piensa que si usted viene o que si usted ora todos los días, su vida va a cambiar? ¿Realmente piensa eso? ¿Realmente usted piensa que esto del ayuno, usted realmente piensa que realmente lo piensa? Inclusive, esta encuesta la hicieron en colegios cristianos. ¿Usted realmente piensa que aparecer medio desnudo en Instagram es pecado? La mayoría de los muchachos dijeron, no. ¿Por qué? Porque es normal.
mucha gente lo hace, mucha gente dice. No es así. Tú y yo somos llamados a ser santos. Nuestra naturaleza humana no va a cambiar hasta cuando estemos en la presencia del Señor. Pero nuestra conducta es totalmente diferente, porque creemos en un Dios que es totalmente otro. Y nos ha amado con un amor totalmente diferente. Un amor que toma la iniciativa, un amor que persiste, un amor que no depende de la respuesta. Tú y yo somos llamados a tener un comportamiento diferente, porque tenemos un tipo de amor diferente, porque hemos experimentado un amor diferente. La santidad no se trata de que vamos a sacar aquí un manual de cuáles son las 20 reglas de lo que hace o no hace un cristiano. No, no, no. Pero sí es una conducta que muestra al mundo que nuestro Dios es un Dios santo. La única forma en que el mundo va a saber que nuestro Dios es un Dios santo es, adivinen, viendo que nosotros somos santos. Por eso el Señor desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy dice, ustedes deben ser santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1, 18, 21 nos da la clave, que es nuestra relación con Jesús. Es imposible ser santos si no tenemos una relación con Jesús. Dice, después de haber hablado de la santidad y todo esto, dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino que con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios, dice el apóstol Pedro. Es decir, la santidad no es el camino para conocer a Jesús. No estoy diciendo eso. Jesús es el camino para ser santos. Eso es otro. No es que me tocó cambiar algunas cosas. No es que me tocó. Es que el amor de Dios transforma mi conducta de una forma sobrenatural. Por lo tanto, queridos amigos y amigas, sí, somos llamados y podemos ser santos. Sí, permitimos que nuestro Dios obre en nosotros. Si consagramos toda nuestra vida, si entregamos todo lo que somos a Él. Porque la única forma que somos santos en esas áreas que nos cuesta trabajo es si esas áreas se las entregamos a Él, para que el amor de Él las controle. Yo creo que hay varias preguntas allá al final de sus bosquejos. ¿Cuáles son esas 3 áreas con las que más lucho para atrás? Y que yo siempre quiero ser igual a todos, pero que no debo ser igual. ¿Cuáles son esas áreas? Todos tenemos una que otra que son más. Que queremos imitar a algunos demás en algunas cosas. ¿Cuándo es que pongo mi felicidad por encima del llamado de Dios a la santidad? Porque eso es bueno hablar de otros, pero en mi vida, si hay momentos que uno dice, no, qué pena, pero primero estoy yo, o no. ¿Cuándo son esos momentos en que pongo primero mi felicidad que el llamado de Dios a la santidad?
pero también cuáles son las mejores maneras, cuándo me sale a mí la santidad, sí, pero me fluye la santidad, ¿cuándo? ¿En dónde? Por algún lado también debe que me fluya a mí la santidad. Y algunos dicen, no, es que a mí me cuesta, tipo, debe fluir, la santidad fluye. ¿Cuál es el área en que Dios quiere que yo sea diferente? ¿Cuál es? ¿En cuál área es que el Señor quiere que tú seas santo o santo? Yo sé que nos cuesta trabajo decir, pero santo o santo. Sí, ¿en cuál área? ¿Cuál área? Piensen algo. Y mediten esta semana. Pero hoy vamos a orar. Y vamos a decirle al Señor, Señor, en esta área, en la boca, uy Señor, es que se me sale así. El chisme, uy, no sé, ¿qué área? Uy Señor, es que con la belleza con que has creado a las mujeres, ¿qué será esa? El trabajo, no sé, en el matrimonio, la relación. ¿En qué área es donde dice Señor? Aquí sí, me cuesta. Para que hoy la entreguemos, para que el Señor obre sobrenaturalmente y no hagamos las cosas a mi manera. ¿En qué área de tu vida no es hacer las cosas a tu manera? Porque cuando empezamos a hacer las cosas a nuestra manera, siempre encontramos una justificación. Siempre, ¿cierto? Para no ser santos. Esta es la manera de Dios. Porque el amor con que Dios nos amó es un amor que es sobrenatural. Toma la iniciativa y se mantiene siempre. Vamos a orar. Vamos a orar para que, y tal vez esta semana, créanme que es peligroso estar en una charla acerca de la santidad, en una predicación, porque adivinen qué va a pasar esta semana. Pero entonces precisamente, Señor, te quiero entregar esta área para que no sea mi voluntad. Yo voy a reaccionar mañana mismo a las 7 de la mañana con ese jefe que es mugre conmigo, voy a reaccionar totalmente diferente. Porque soy santo. No sé cuál es. Vamos. Señor nuestro, gracias que eres el único Dios que realmente es diferente. Señor, gracias que eres el único que nos ha amado a pesar de. Nos creó para tener una relación contigo. Señor, gracias por ello. Gracias porque tu amor no depende de nuestra ejecución. Porque tu amor no se acaba cuando nosotros nos apartamos, cuando te desconocemos, te negamos. Tu amor sigue firme allí. Señor, gracias porque tanto nos amas que quieres no dejarnos igual. Quieres que seamos santos como tú eres santo. Tan importante es esto que enviaste a tu Hijo Jesús, para que en primer lugar fuéramos salvos, pero salvos para ser santos. Señor, gracias por tanta dignidad con la que quieres tratar a cada ser humano. Señor, permítenos apreciar facetas de ese amor tuyo que no hemos visto, que nos sana, que nos libera para poder ser santos. Señor, gracias que tú no nos estás colocando un listado de cosas que se hacen o no se hacen, sino tú nos llenas de tu profundo amor santo.
Señor, todos tenemos áreas que nos cuesta hacer las cosas como tú quieres que las hagamos. Señor, es por fe. Y hoy queremos entregarte esas cosas que tú nos invitas a ser santos, allí en la vida familiar, en la vida de pareja, en la vida de trabajo, con los compañeros de clase. ¿Qué es lo que tenemos que vivir para ser santos? ¿En qué área nos estás mostrando? Sé diferente, no como todo el mundo lo hace, porque para ellos es normal, pero para ti no. Señor, muéstranos qué áreas, en el juego, en dónde debemos ser diferentes. No porque nos parezca, sino porque así es tu amor. Señor, qué bueno que esto no va a depender de nuestro esfuerzo personal. Es imposible. Por eso te pedimos que tu amor nos llene. Tu Espíritu Santo nos llene y sobrenaturalmente ese amor que tanto sana, que es inmerecido pero que lo experimentamos día a día, nos transforme y podamos tener victoria en esas áreas que tú quieres que seamos diferentes. Señor, danos la fortaleza de vivir en un mundo que va a presionar siempre a que hagamos las cosas como todo el mundo las hace. Danos la fortaleza, no el orgullo, porque no depende de nosotros. Danos la fortaleza y la dependencia de ti para ser diferentes. Para tratar diferentes al esposo, a la esposa, para ser trabajadores diferentes en la empresa, para ser estudiantes diferentes, para hacer los negocios de una forma diferente. Señor, allí donde nos dicen que debemos decir mentiras en nuestra hoja de vida para obtener el puesto, nosotros decimos la verdad, porque queremos ofrecer algo verdadero a esa empresa que nos contrata. Señor, en la iglesia, cuando salimos con nuestros amigos, ayúdanos a ser diferentes. Pero sobre todo, a no hacerlo por un legalismo, sino por respuesta a ese amor que tú nos tienes. Señor, te entregamos estas áreas donde nos cuesta trabajo ser diferentes para que tu Santo Espíritu se glorifique y podamos hacer las cosas como tú quieres que las hagamos. Señor, gracias por esto.